Juan, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? Ya. Hola, Mile, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Bien, todo muy bien. Ah, Bueno, bueno. entonces por acá estamos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan la tarde de hoy. La idea es que podamos hablar un poco sobre el poder del dólar, sobre todas esas dudas o inquietudes que tenemos relacionados con el dólar, qué desafíos, qué perspectivas podemos llegar a tener frente al dólar, que hoy en día pues ha marcado como un poder bastante grande no solamente en nuestras economías, sino en la economía a nivel internacional. Entonces, voy a hacerte acá una pequeña presentación, Juan. Entonces, para los que de pronto no distingan a Juan Fernando Recio, como experiencia, pues él ha trabajado en FX Latam, eh, en MD Colombia, propietario de Recio Treasury Management, CEO, presidente de la junta directiva de la parte de futuros en Interbolsa, gerente de mercado de derivados para profesionales de bolsa. Ha trabajado como gerente de tesorería en el Banco Sudameris. Trabajó también como trader de moneda extranjera en Banco Anglo Colombiano, Lois Bank, y pues hoy trabaja para Stone, que es una empresa que se encarga de todo lo que tiene que ver con la negociación de divisas. Entonces, Juan Fernando, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Pues para nosotros nos llena de orgullo que tú nos puedas compartir un poco sobre esta gran experiencia que has tenido en el mundo de la negociación de divisas, en especial pues del dólar. Y pues nada, te dejo a ti acá con el público. Si tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, nos las pueden hacer en el chat y yo se les estaré compartiendo a Juan Fernando, o si algo, pues me piden la palabra para podérsela eh, dar respectivamente. ¿Listo? Juan Fernando, muchísimas gracias y quedas en las mejores manos. Todas estas personas han estado muy atentos y pues nada, muchas gracias. Bueno, Mile, muchas gracias. Primero que todo es un honor poder estar aquí con ustedes hoy. Sí, mi nombre es Juan Fernando Recio, colombiano. Llevo ya 10 años en esta segunda etapa porque antes, cuando estuve en Interbolsa, estuve 2 años en Nueva York, pero eso fue en el 2006. Y ahorita llevo 10 años, 7 años estuve en Chicago y 3 años llevo ahorita en la Florida, en Miami. Soy el Senior Vice President para el tema de mercados de derivados para América Latina, de StoneX, que para los que no lo conocen, obviamente la idea no es vender, pero sí contarles un poquito qué es StoneX para que me puedan ubicar. StoneX es una compañía global. Somos líderes en el mercado de servicios financieros, eh, y nosotros, por ejemplo, manejamos el 50% del café, de la ejecución de café colombiano, el 40% del azúcar. Somos muy fuertes en el mundo del azúcar en Brasil. Tenemos oficinas en Brasil, en Argentina, en Chile, en México. Y básicamente lo que me dijeron hoy que les pudiera compartir es el tema del poder del foreign exchange o del tema cambiario en Latinoamérica. Em, Me dijeron que lo debería hacer en inglés, pero no sé si quieren que chapotee el inglés o lo hago en español, Miller, no sé. ¿Quieres que lo haga en español mejor Como o quieras, si quieres. everybody speaking Spanish? La vez pasada nos fue muy bien de la charla con Luis Nelson. Tenemos acá personas Ya, que, estudiantes tanto de la maestría, la especialización en finanzas, como programas de pregrado de ingeniería administrativa e ingeniería financiera, que están totalmente ok. preparados para poderte atender en un segundo idioma, o si quieres, arrancamos en español como lo desees, como te Listo. sientas más cómodo. La verdad, en los dos me siento muy cómodo, pero obviamente si quieres ya todos colombianos, pues hablemos en español. Eh, bueno, la idea es contarles
¿qué es el tema cambiario? ¿Por qué es tan importante el tema cambiario? Tengo 1 hora hasta las 8, entonces voy a intentar Ah, bueno, hasta las 8 darles, Miami, ¿no? sí, sí, imagínense, sí, 8 Miami. Ah, sí, para que no se me vayan a asustar. 8 Miami, 7 de ustedes. ¿Y por qué el tema cambiario es tan importante? Siempre ha sido importante, pero ahorita, ¿por qué más que antes? A partir de hace más o menos unos 10 años, ha habido un tema de cómo protejo y cómo los gastos, los costos y los gastos, cada vez tengo más control sobre ellos. Y por eso el tema cambiario empieza a ser exageradamente importante. Y el objetivo del tema cambiario y por qué es tan importante el tema cambiario, porque definitivamente el tema cambiario es un componente importante y pega muy fuerte en el EBITDA. ¿Por qué? La función de todos ustedes el día de mañana que salgan al mercado, o los que ya están en el mercado laboral manejando temas financieros o emprendedores o en el mundo en el que estén, la función dentro de una de esas organizaciones es cuidar el EBITDA. Y el EBITDA se va a ver afectado obviamente por las ventas que ustedes tengan en el producto en el que estén ubicados y esas ventas van a depender, dependiendo del mercado en el que estén, de diferentes riesgos. Uno de esos riesgos pues va a ser el tema cambiario. El tema cambiario va a ser que mi EBITDA suba o baje. Entonces lo importante del manejo en el tema cambiario es llegar y decir, oiga, ese riesgo yo lo debo saber cuánto es. Entonces les voy a poner un ejemplo de una empresa. De hecho, esta es una empresa de Medellín para la que le hacemos esto. Entonces, por ejemplo, esta empresa que tiene un EBITDA de 10,1 billones de pesos, cuando mediante una simulación Monte Carlo le sacamos su riesgo cambiario, nos vamos a dar cuenta que ellos tienen un riesgo por el movimiento cambiario de 50 billones de pesos. 50 billones si el mercado se va en su contra o 50 billones a favor si el mercado se va a su favor. El objetivo obviamente de la empresa, ¿cuál es? Es cuidar su EBITDA y evitar estas colas. Evitar esta cola roja, obviamente, porque esto está bien. Entonces la pregunta es, oiga, ¿cómo evito este rojo de acá? Tengo que hacer algo. ¿Cómo ese riesgo cambiario me va a afectar a mí y cómo me cubro? Porque mi objetivo no es especular dentro del mercado cambiario. Yo especulo cuando no hago nada. Por eso debo hacer algo. ¿Y qué debo hacer? Debo entrar, debo entrar a analizar cómo nace mi riesgo y dónde nace mi riesgo. Que muchas veces cuando vamos a donde un cliente, ellos no saben dónde nace, cuándo nace y a qué tasa está su riesgo. ¿Sí? Me explico yendo en términos, qué pena que no los estoy viendo, pero no sé si me están viendo porque es que Sí, como sí, pongo Juan, esto, acá te ¿sí? estamos viendo. Sí, señor. Ah, ok, ok. Que es que como le pongo esto acá, entonces no sé si me están viendo. Ok. Entonces, cuando vamos donde un cliente a analizar su riesgo cambiario, lo más importante es saber dónde nace su riesgo. Y muchas veces el cliente no sabe dónde exactamente nace su riesgo. El cliente muchas veces no sabe cuándo nace su riesgo. Nace en el momento en el que yo hago una venta al exterior, nace en el momento en el que yo haga una compra, nace en el momento en que yo venda algo localmente. Pongo un ejemplo, estuve la semana pasada en Cancún, en México, visitando el gremio hotelero. Cadenas de hoteles gigantes que venden más de 33,000 o tienen más de 33,000 llaves a nivel Cancún y a nivel Jamaica y República Dominicana. Y por ejemplo, una cadena de voces tiene 33,000 llaves. Y ellos, por ejemplo, cada vez que venden un cuarto de hotel, ellos se están poniendo corto dólar, pero ellos no saben a qué tasa exactamente nace esa venta. ¿Por qué? Porque la información para poder determinar
a qué tasa se ejecutó esa venta de ese cuarto de hotel, sale de diferentes puntos. ¿Sí? Por ejemplo, se los voy a poner acá. ¿De dónde nace? El de logística, que es el que está vendiendo las ventas a través de una plataforma electrónica, pues es el que sabe, oiga, Juanito que está en Medellín le dio clic a uno de los hoteles en Cancún y ¡pra! En el momento en el que él hizo eso, este hotel se colocó largo dólar y ya explicó qué significa largo dólar. El hecho es que esa compañía, si el dólar se le sube, la venta de su hotel, la venta de su cuarto de hotel va a recibir más pesos por esa venta, pero si el dólar se le baja, va a ser menos pesos. Pero fíjense ese riesgo cuando nace. Nace en el momento en que la persona que está en Medellín le dio clic a a la compra de ese cuarto. Ahí nace. El problema es eso que es tan sencillo y tan simple. Cuando yo lo voy a ver en términos generales, no es tan fácil de verlo en el balance, porque en el balance simplemente voy a ver una suma de ventas totales, porque todas las operaciones salen de diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, el de logística es el que sabe cuándo se hizo esa operación, porque lo vio de una forma electrónica. La unidad de pagos sabe en qué momento se va a hacer y cuántos pesos va a recibir. El de la tesorería, que es otro, es el que sabe el día exacto en que esa operación va a recibir y a qué tasa exactamente quedó hecha. Y el de planeación, que es el que maneja todo el tema de planeación tributaria y contable y todo eso, es el que sabe a qué tasa colocó dentro de su presupuesto para calcular a cómo se van a poder vender los hoteles. Entonces, si ven que el riesgo cambiario es algo supremamente importante que viene siendo afectado dentro de la empresa en muchos puntos, que le va a pegar a mi evita y que yo debo administrar y cuidar, porque debo saber al detalle cuándo nació. Y fíjense que en este caso en el ejemplo que les estoy colocando de Cancún, debo saber que exactamente nació a las 3:05 de la tarde cuando Juan le dio clic y compró una habitación porque se va a ir a Cancún el 31 de marzo del 2024. Tengo que saber cuándo pagó, qué día y hora era, cuándo efectivamente lo voy a recibir, lo recibí por tarjeta, ta, ta, ta. Todo eso tiene un tema de riesgo cambiario que yo debo cuidar. Entonces ustedes el día de mañana cuando salten al mercado o si ya lo tienen, lo que deben hacer es lograr determinar esos riesgos, dónde están y cómo están y poderlos administrar. Esos riesgos en qué consisten, y lo voy a ver desde el punto de vista no dólar peso mexicano, pero sí de dólar peso colombiano, porque obviamente nos queda más fácil de lograrlo entender. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto es clave que me vayan entendiendo acá. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanten la mano y con gusto. Ok. Y espero no dormirlos a esta hora. Juan, un tema, no sé si Sí. cuando proyectes que se está viendo como un poco alargado, entonces no sé si de pronto lo puedes poner de forma horizontal. ¿Estás proyectando desde el celular? No, es que tengo una super pantalla gigantona. Eh, o sea, cuando le doy clic acá, ¿se Queda ve de mal? forma vertical y se queda un poco corto para la Ah, vista. ya. Entonces, aquí se ve mejor. Así se ve mejor, Así lo sí, así se ve estemos. mejor. Sí, 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 sí. Entonces, bien. Entonces, qué pena que no se los presente así, pero entonces para que se vea mejor. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora, fíjense listo, voy a resumir. El riesgo cambiario, mi función dentro del área financiera es cuidar el evita. El riesgo cambiario o el movimiento cambiario va a tener un efecto de mi evita que yo debo proteger. Este rojito, que es ese riesgo cambiario, ¿cómo nace? Yo debo saber cuándo, cómo cuándo y cómo nace ese riesgo cambiario. Y lo tengo que determinar exactamente. Ese riesgo nace para poderlo ver dentro de mi empresa en diferentes puntos, por eso yo debo determinar una posición de cambio. Y mi posición de cambio es
lo que yo voy a cubrir. Por eso, lo más importante es lograr determinar y entender cómo es el riesgo y qué es ese riesgo, qué significa el riesgo cambiario. Y aquí se los voy a explicar de forma muy simple y muy sencilla, y si ustedes me entienden este riesgo, van a poder entender el riesgo que sea. Llámese riesgo dólar peso, euro peso chileno, cualquier moneda. ¿Sí? 185 monedas en el mundo, por ejemplo, opera StoneX. ¿Sí? Entonces, una de esas es dólar peso. Entonces, fíjense aquí esta gráfica que les hago para poder entender ese riesgo cambiario, para poder saber cómo es y saber cómo lo voy a cubrir. Entonces, esta grafiquita está dividida en este plano. De aquí hacia acá, lo que el dólar peso sube. Noten que es muy importante el orden en el que está escrita la moneda. Esto significa que un dólar equivale a 3.900 pesos. Si yo escribo aquí euro dólar 10915 que está ahorita, significa que un euro equivale a 10915 dólares. ¿Okay? De aquí a acá vamos a registrar lo que el dólar baja. Entonces yo voy a tener dos tipos de riesgo. Voy a estar corto el subyacente o mi riesgo cambiario dentro de mi balance, lo que se llama corto o en inglés short, o voy a estar largo o en inglés long. ¿Qué significa estar corto? Corto significa que si el dólar peso se sube, voy a estar absolutamente triste porque voy a perder plata. Si el dólar peso baja, significa que voy a estar absolutamente feliz porque voy a estar ganando. ¿Ok? Entonces, la posición cambiaria de mi empresa va a tener, voy a poder estar en dos puntos de vista. O corto, que significa que si el dólar peso se sube, voy a perder plata. Si el dólar peso se baja, si el dólar peso se baja, voy a ganar plata. ¿Está claro? Este es el caso de ¿quién? Un importador. ¿Sí? Entonces, un importador en Colombia que importa maquinaria importa materia prima de Estados Unidos está corto dólar. ¿Por qué? Porque él compra la materia prima acá en Estados Unidos, se la lleva para allá y tiene que pagar pesos. Si el dólar peso baja, pues su materia prima se va a volver más barata. Y si el dólar peso sube, pues su materia prima se le va a volver más costosa. Entonces, este es el caso de un importador viéndolo desde el punto de vista colombiano. Largo significa que si el dólar peso se sube, yo voy a ganar o voy a estar feliz. Y si el dólar peso se baja, yo voy a estar triste o voy a estar perdiendo plata. Este es el caso de ¿quién? De un exportador. Entonces, el que produce productos en Colombia y los vende en Estados Unidos, si el dólar peso se le baja, pues va a estar súper triste porque cada vez sus ventas se van a disminuir porque va a recibir menos pesos. Y si el dólar peso se sube, va a estar muy feliz porque cada vez sus ventas aumentan. El objetivo tanto de ese importador como de ese exportador no es más que cuidar el EBITDA. Su negocio no es un negocio cambiario. Su negocio es un negocio en donde él o importa para transformarlo y producir algo, ¿cierto? O produce algo en el territorio colombiano y se lo vende a un exterior. Ese es su negocio. Él debe aislar completamente el riesgo cambiario. Y por eso va a estar en estos dos puntos de vista. Entonces, cuando yo tengo esos riesgos, si yo no hago nada, estoy poniendo en riesgo mi EBITDA. Por eso yo debo desarrollar una estrategia de negociación que me vaya a permitir cubrir mi riesgo. Y aquí me
me disculpan porque obviamente esto pues está así con estos cositos que no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Pero obviamente, si lo pongo así, ¿no me ven bien? Ahí se ve torcido. Ok. Bueno, entonces ahí me perdonan que lo ven todo así de una, pero bueno, se los voy dando en el orden. ¿Ok? Entonces, una vez que yo identifique ese riesgo que yo tengo dentro de mi balance y que yo haya tomado la decisión de, como compañía, como gerencia, de llegar y decir, voy a cubrir ese riesgo. Tengo que limitar el riesgo que yo tengo en mi balance, porque yo no quiero jugar con mi EBITDA, yo quiero proteger mi EBITDA, yo me quiero quedar con este pedazo, que es la función y la misión de esta compañía. Entonces yo debo desarrollar una estrategia de negociación que me va a permitir cubrir ese riesgo. No hacer nada es especular, que es muchas veces lo que la gente no entiende. La gente piensa que hacer una cobertura es especular. No, todo lo contrario. Si no se cubre, está especulando, porque su balance queda a merced de ese movimiento cambiario. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste mi estrategia de negociación? Y empieza aquí, empieza con un método de trading o en inglés, trading method. El trading method se divide en dos, fundamental y technical, en análisis fundamental y análisis técnico. En el análisis fundamental, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio de las variables macros de los mercados que estemos estudiando. O sea, esto que les estoy diciendo no solamente funciona para el tema cambiario, sino obviamente para cualquier commodity en el que uno esté operando. Entonces, en este caso, en el análisis fundamental, en el ejercicio que les estoy poniendo de dólar peso, pues, ¿qué es lo que tengo que analizar? Oiga, desde el punto de vista macro, ¿qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Colombia, desde el punto de vista macro, que pueda afectar la moneda, el precio de la moneda? Y obviamente todo va hacia dónde, hacia la inflación. ¿A dónde va el crecimiento económico? El crecimiento económico hace que mi inflación suba. Entonces, si la inflación sube, ¿qué tiene que hacer el Banco Central para controlar la inflación? Subir tasas. O lo contrario, lo que está pasando ahorita en Colombia, pues tiene que bajar tasas para, para, para que poder hacer un estímulo económico. Bien, entonces el análisis fundamental me da a dar una respuesta muy importante. ¿Qué hago? Entonces recuerden acá, si yo soy un exportador que tengo un riesgo a que el dólar se me baje, yo tengo que cubrir ese riesgo. Para cubrir ese riesgo, yo voy a desarrollar una estrategia de negociación. Para poder saber qué hacer, la respuesta qué hago o el what es el análisis fundamental. Allá en el análisis fundamental es donde busco esa respuesta. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de un análisis fundamental. Esto, por ejemplo, es el comentario que nosotros o StoneX sacó hoy, por ejemplo, en el reporte que mandamos diario. Y se los quiero colocar a manera de ejemplo de qué es lo que hace el análisis fundamental. Entonces, aquí me imagino que no se ve mucho, pero más o menos entre líneas se los voy leyendo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de que el WTI, o sea, el West Texas Index, o sea, el crudo, el petróleo, está en $83.42. ¿Por qué es importante, por ejemplo, el petróleo para el caso colombiano? Porque, hombre, ústele o no al gobierno, pues Colombia vive de las exportaciones petroleras. Entonces, en la medida en que el dólar, en que el petróleo aumente de precio, ¿sí? Pues obviamente, si somos exportadores, vamos a poder vender ese crudo a un mejor precio y en la medida en que podamos tener un mejor precio, pues vamos a tener más dólares para vender. Entonces, desde el punto de vista fundamental, cuando vamos a analizar Colombia, es muy importante saber qué está pasando en el mundo
del West Texas o del crudo, ¿correcto? Eh, Otro tema, por ejemplo, importante es saber, oiga, ¿qué va a pasar en Estados Unidos con respecto al tema de tasas de interés? Entonces, hoy hubo reunión de la Fed. La Fed estábamos esperando hoy que se pronunciara con respecto a que el mercado viene apostando a que se venga una bajada de tasas de interés. El mercado había dicho, oiga, esperamos que haya 3 bajadas más a lo largo del año, 75 básicos, y la Fed se mantuvo ahí. O sea, no hubo sorpresas, pero no fue bueno porque definitivamente lo que se está esperando es que se vengan próximamente una bajada de tasas de interés, lo que quiere decir que el ciclo alcista ya definitivamente cambió y ahorita vamos a echar para abajo, lo que indica que muy probablemente también va a haber una bajada de tasas de interés en Colombia, lo que quiere decir que el dólar peso siga subiendo. mm, desde el punto de vista fundamental, yo lo veo difícil. Obviamente, cuando uno analiza el tema político y los riesgos políticos que tenemos, deberíamos estar mucho más arriba, pero bueno, eso es harina de otro costal. Por ahora, analizando, así se ve el análisis fundamental. Bien, ok. Entonces, el análisis fundamental, fíjense que nos da una respuesta de qué hacer. Y fíjense que nos da una respuesta muy grande. Nos está diciendo, oiga, está subiendo el crudo, no se viene una posible bajada de interés. ¿Eso qué quiere decir? Oiga, tengo que vender dólares. La pregunta es, ¿3.900 es barato? ¿3.920 es caro? Entonces todo depende. Porque si digo 3.900 es caro o barato, pues depende. Si miro 3.920 con respecto a hace 2 años, pues es muy caro. Si lo miro con respecto a hace un año, pues es muy barato. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde voy y busco esa respuesta? En el análisis técnico. En el análisis técnico es donde voy y busco la respuesta, ¿dónde hago lo que el análisis fundamental me dice que haga? Y en el análisis técnico, lo que voy a hacer es estudiar el precio. En el análisis técnico, lo que yo voy a analizar es desde el punto de vista psicológico del mercado, de la psiquis del mercado, qué es lo que el mercado está pensando, qué es lo que el mercado nos quiere decir, porque en últimas el mercado está compuesto por personas, por seres humanos, que así esté en Nueva York y sea uno de los jugadores más grandes de Nueva York de dólar peso, o esté sentado en Colombia, en un pueblo chiquito, va a sentir miedo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer e identificar en el análisis técnico es exactamente eso. A través de estos diferentes estudios que obviamente por ahorita no los voy a aburrir, ni obviamente tengo tiempo de explicar toda esta teoría, pero básicamente lo que sí quiero que les quede claro y quiero lograr transmitirles es que en el análisis técnico voy a determinar dónde voy a hacer lo que el análisis fundamental me dijo que hiciera. ¿Para qué? Para cubrir el riesgo que yo tengo dentro de mi balance. ¿Preguntas? Bien. Ahora, una vez que yo ya haya logrado determinar qué voy a hacer y dónde lo voy a hacer, la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces eso lo voy a hacer a través del money management. El money management es la administración del dinero. ¿Cómo administro ese recurso escaso? Y ese recurso escaso, en el caso de la empresa, pues es el EBITDA. ¿Cómo lo protejo? Entonces aquí es donde yo tengo que llegar y decir, ok, ¿cuánto riesgo puedo asumir? Y el riesgo que yo puedo asumir es este puntico rojo de acá. De este puntico rojo, que es el riesgo que yo tengo para el caso de dólar peso, ¿cuánto puedo yo asumir de riesgo?
como organización. Eso es lo que la junta directiva debe llegar y determinar. Oiga, yo no puedo perder, si yo pierdo más de 200 millones de pesos en el año, por poner un ejemplo, o en este caso, si pierdo más de 50 billones de pesos, hombre, pongo en peligro eh, mi, mi empresa. Entonces no puedo perder más de eso. Entonces, ese es la administración del dinero que yo tengo que hacer. Basado en eso es en donde yo me voy echando para atrás y voy a poder determinar qué producto voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar. ¿Ok? Una pre- Sí, señor. Sí, Matías, dime. pues uno cómo se puede aprovechar de las ineficiencias del mercado, pues con respecto pues, al mercado colombiano, pues que relativamente es poco eficiente a los mercados americanos. Todavía. Señora, qué pena. Imagínese. Em, sí, pues mira, la verdad uno pensaría que es ineficiente, pero no es ineficiente. Yendo a ver si entiendo bien tu pregunta. La ineficiencia de un mercado se da cuando yo logre arbitrar un mercado. O sea, que arbitrar significa que yo compro en un lado, yo compro algo que debería valer 10 y lo compro en este lado que vale 5 y si después lo vendo en otro lado me van a pagar 10. Esos son Sí, ineficiencias del mercado, ¿correcto? ¿Cierto? Como pues, el caso, va a poner, discúlpame, dime, que no te pues entrecortaste. sí, operaciones de arbitraje, sí. Exacto. El arbitraje, por ejemplo, en el caso de acciones, que es el mejor ejemplo, que ahí hay ineficiencias, pero todo eso, las máquinas, los algoritmos los han venido cerrando. Y para el caso de dólar peso, existe ineficiencias, pero las ineficiencias se dan eh, por los tamaños de los jugadores. O sea, voy a poner un ejemplo. Em, si Goldman Sachs, que es obviamente un jugador gigantón, está comprando dólares y tú eres un cliente en Colombia y sabes y Goldman Sachs dice, oiga, yo quiero comprar a 3.930 por decir algo, dice Goldman Sachs. Y en Colombia se está vendiendo, voy a poner un ejemplo súper grande, pero para poder entender a manera de ejercicio. Y en Colombia tú podrías conseguir dólares a 3.920. Entonces tú dices, uy, pero eso sí es como pavos, pues compro en Colombia a 3.920 y se lo vendo a Goldman Sachs a 3.930. La ineficiencia ahí se genera ¿cómo? Porque Goldman Sachs dice, listo, sí, yo te compro a 3.930, pero va a sonar horrible lo que voy a decir, pero bueno, para efectos del ejercicio que me entiendan, Goldman Sachs te va a decir, pero ¿usted quién es? ¿Sí? Para que tú puedas jugar conmigo, tienes que ser un jugador así de grandotote. Si eres un jugador así de grandotote, te pago 3.930. Si no, no puedo operar contigo. ¿Sí? Entonces, para responder bien tu pregunta, las ineficiencias del mercado, específicamente en el mercado cambiario y específicamente más que todo en el mercado dólar peso, se dan únicamente a esos niveles de, de operación. ¿Sí? Pero ya en la operación per se como tal, los mercados se han vuelto muy, muy perfectos. ¿Sí? O sea que o cambiario no es viable la gestión activa, pues. O sea, puedes especular, eso sí, ¿sí? Sí, es tu pregunta. Sí. ¿Especular y ganarle al mercado? Sí. Especular y ganarle al mercado es difícil. El 95% de las personas que entran al mercado y pierden plata. El 3% entran, ganan, se sienten los reyes del mundo, entonces vuelven a entrar y se pelan. Entonces ahí vamos en el 98. Quiere decir que solo el 2% logra, logra ganarle al mercado. ¿Y cómo le gana? Y una vez para responder tu pregunta. Le gana con la psicología.
Al mercado no se le gana porque yo soy más inteligente que cualquier otro. Al mercado se le gana porque yo psicológicamente hablando, y fíjense por qué lo coloco arriba, logro dominar a la parte de abajo. ¿La parte de abajo qué es? El mercado. El mercado coge mis sentimientos y me los vuelve un 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, y yendo al tema de especulación y a lo que me estás diciendo, Matías, y de pronto así es más fácil de entenderlo. Si yo soy un especulador y estoy súper, hiper apalancado, o sea que cojo 10 millones de pesos y con 10 millones de pesos tengo la capacidad de invertir como si tuviera 300 millones de pesos, pues literalmente hablando, sino más. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy ganando plata, pues me siento el rey del mundo. Quiere decir que esto que es el mercado, que me está haciendo ganar plata, hace que mi ego se suba, ¿cierto? Pero si, por el contrario, voy perdiendo plata, esto que es el mercado, hace que yo ya no tenga, ni siquiera tenga ego, ¿sí? Sino que me sienta absolutamente deplorable y lo peor del mundo porque cogí 10 millones de pesos y fácilmente los volví 9, los volví 1, ¿de acuerdo? Entonces, si yo logro cuidar el mercado, controlándolo desde la psiquis, no permitiendo que el mercado me controle a mí, voy a poder entrar dentro del 2%. ¿Cómo lo hago? Teniendo una estrategia clara, que es lo que yo les estoy mostrando acá. El value at Bien risk. sea, Ok. bien, sí, ¿qué dijiste? Pues el VAR, el value at risk, pues esa cola de la distribución. Ajá, correcto. Pero es administrándolo, porque obviamente no es lo mismo, voy a poner un ejemplo tonto. Eh, un personaje que se gane $50,000 al mes, o sea, 200 millones de pesos al mes, por poner un ejemplo. Si el personaje pierde 10 millones de pesos en un día en una operación, pues, ¿qué le va a pasar? Nada, ¿cierto? Porque el hombre va a decir, pues 10 millones de pesos, hermano, pues perdí un día. Pero si yo me gano 5 millones de pesos e invierto 10 y me peleen 5 millones de pesos, miércoles. ¿Sí ves? Lo Sí. mismo pasa cuando yo estoy protegiendo el riesgo de una empresa. Es exactamente igual. Yo debo tener una estrategia clara para proteger eh, el balance de mi empresa. Bien. Entonces, esa es la estrategia de negociación. En eso consiste. Y si yo sigo estos pasos, yo se los aseguro que por lo menos van a caer dentro de ese 2% y van a proteger el EBITDA de esa empresa. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes salen al mercado y dicen, ok, listo, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que hacer algo. No puedo bajar el riesgo en mi balance, eche para arriba y eche para abajo. Ya sé qué es estar corto, qué es estar largo, ya sé que debo identificar ese riesgo, ya sé cómo analizar ese riesgo, ya sé qué estrategia voy a llevar. Ahorita lo que yo tengo que hacer es entender en qué mercado me voy a cubrir, cuáles son las herramientas y cómo entro a cada uno de esos mercados para yo cubrir ese riesgo. Entonces tengo que entender cómo es la estructura de ese mercado donde yo voy a cubrir ese riesgo. Entonces vamos a tener los siguientes jugadores: el sell side y el buy side. ¿Ok? El buy side es la institución. El buy side es Nutresa, por poner un ejemplo muy palpable de ustedes allá. Y el sell side es el banco, Bancolombia. Entonces, cuando yo voy a saber a cubrir esos riesgos cambiarios, o estoy en el sell side, que es el banco, o estoy en el buy side, que es el que necesito cubrir ese riesgo. ¿Ok? Ese sell side, que es este personaje de acá,
va a tener esa estructura y es importante uno saberlo y entenderlo para que obviamente cuando uno llegue a negociar, pues vean que sabes. Esa estructura de esa mesa va a tener lo siguiente, va a tener un back office. El back office es en donde ocurre todo el proceso operativo de cada una de esas transacciones. Va a tener un middle office, que es el que se encarga de hacer toda evaluación post-trade, la administración post-trade de esa operación. Va a estar el front office, que es en donde ocurre, ese es donde está el trader, ¿sí? Es en donde estoy yo. Yo manejo esta mesa para América Latina, ¿ok? De FX. Y dealing and execution es lo que o sea, en mi caso yo que estoy en el sell side, uso para poder ejecutar. Entonces tengo diferentes herramientas. Tengo sistemas electrónicos, tengo Bloomberg, tengo otras contrapartes. ¿Ok? Bien. Esta es la estructura del sell side. Cuando entramos al sell side, que va a tener estas 4 unidades, ¿sí? Se van a encontrar con 2 jugadores, el market maker y un equipo de sales. Market maker es con el que yo como buy side, recuerden, como buy side, no voy a poder ver. Yo me hablo con este señor que es el sales team, ¿ok? Con mi trader. Entonces, yo me hablo con este señor y este señor internamente se habla con el market maker y el market maker es el que está asumiendo el riesgo del precio. Entonces, cuando ustedes como buy side entran a cubrir su riesgo cambiario, lo hacen a través del sales team. El sales team va a su market maker y el market maker es el que asume el riesgo para poder darles al buy side un precio. Esto es lo que está ocurriendo en cada una de las mesas. ¿Okay? Cuando yo voy a operar ese riesgo, entonces yo lo voy a poder hacer dentro de 2 diferentes mercados. O lo voy a poder hacer en el mercado de futuros o en el mercado OTC o over the counter. Que esto me imagino que ya lo vieron, por eso lo va a pasar así rápido. ¿Sí, ¿es cierto que sí, Miller, o no? Entonces, en el OTC, over the counter, o sea, mi relación va a ser con la contraparte, o de futuros, mi relación va a ser con el exchange. En esa relación con el exchange, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el OTC y el futuros? Rápidamente. ¿Cuál es mi relación entre el OTC y el de futuros? En el de futuros, todo va a girar en torno, o el riesgo de contraparte va a girar en torno a un clearinghouse. Esto ya lo han visto bien, entonces no ahondo, ¿cierto, Miller? Digamos que lo vimos un poco en el tema de, sí, por ejemplo, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, Ok, el listo. caso colombiano, sí. Sí, en el caso colombiano. Ok, listo. Cuando yo me voy al caso del OTC, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a abrir una cuenta, esa cuenta en el mundo del OTC lo voy a poder hacer, lo voy a hacer a través de un ISDA, que es esto de acá, International Swaps and Derivatives Association. Entonces, o abro mi cuenta de futuros con un broker y con un clearing member, o abro una cuenta OTC. Y la cuenta OTC que voy a firmar un ISDA. Ese ISDA voy a poder hacer un TOB o un Negotiated ISDA. TOB traduce Term of Business y Negotiated significa que yo negocio este ISDA. ¿Qué negocio? El Master Agreement. ¿Qué negocio, perdón, dentro del Master Agreement? Negocio el CSA, que es esta parte de aquí, el Credit Support Annex. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que yo ya sepa, ok, ahí está mi riesgo, ya evalué si lo voy a cubrir en el OTC o en futuros. Ya sé que si lo hago en el futuros, voy a firmar un contrato de futuros
necesito un clearing member, necesito un broker. Si lo hago en el OTC, voy a hacer un ISDA o voy a firmar un ISDA TOB o negotiated. En el TOB es un contrato marco, un machote, firma y sale. Y en el negociado voy a negociar algo. ¿Qué voy a negociar? El Credit Support Annex. Bien. Una vez que yo haga eso y vaya a operar, entonces cuando yo vaya a operar, la liquidación de esa operación, bien sea que lo haga futuros o bien sea que lo haga en el OTC, va a poder ser o cash settle o physical settle. Entonces, cuando ustedes operan, dependiendo de la moneda en la que estén operando, en futuros hay monedas que son cash, o sea, ¿qué significa cash settled? Que yo voy a hacer una operación a futuros y esa operación cuando se venza va a haber un intercambio en monetario de la operación. Perdón. Físico va a haber un intercambio monetario de la operación. Cash significa que lo voy a liquidar contra una referencia. Entonces solamente voy a cambiar las diferencias. Y en el físico voy a hacer un intercambio de cada una de las monedas. Pena que me aceleré porque mi madre, ya son las 7:53. Bueno, perdón. Tengo el chip gringo que no me puedo pasar de nada. Listo. Entonces, esa operación cash o físico, ¿sí? Yo voy a tener o voy a poder hacer esa operación en dos diferentes mercados. O lo voy a poder hacer same day, o sea, mismo día. Dólar peso colombiano es mismo día. Dólar peso mexicano, por ejemplo, también es mismo día. Pero el resto de las otras monedas, bueno, Chile también es mismo día. Pero el resto de las otras monedas, por lo general, son spot 2 días, o sea, T+2. Entonces, voy a poder hacer o mismo día, o valor a mañana, o spot. O sea, el intercambio físico de la moneda va a ocurrir en estos tres momentos de tiempo. Todo lo que pase de 2 días es derivado. Y se llama derivado porque se deriva de estas operaciones sencillas y simples. Y ese riesgo o ese derivado, yo voy a poder cubrir mi riesgo o de forma simétrica o de forma asimétrica. Todo depende de cómo esté yo evaluando mi riesgo acá. Dependiendo de lo que haya yo determinado acá, voy a poder saber de qué forma me voy a cubrir, o simétrico o asimétrico. Yo puedo, en el mundo simétrico, ¿sí? O sea, el mundo simétrico es cuando hay simetría, que ya se los muestro rápidamente, en los flujos. Esa simetría en los flujos, que es un derivado, voy a poderlo hacer en el OTC o en un Futures Exchange. Si lo hago en el OTC se va a llamar forwards. Mi operación va a ser una operación bilateral y mi riesgo va a ser un counterparty risk. O sea, significa que yo tengo un riesgo con la otra contraparte. ¿Cuál es mi riesgo? Que la otra persona no me pague. Y en el Futures Exchange, pues ya no va a ser forwards, sino va a ser futuros, futures. La operación va a ser on exchange, adentro de la bolsa, y mi riesgo va a ser el clearinghouse. Ahora, entonces, ¿qué significa esa cobertura simétrica o asimétrica? ¿Y cómo me voy yo a cubrir? Entonces, fíjense, les había explicado al principio esto que habíamos visto acá, ¿se acuerdan? Estar corto o estar largo. Estos riesgos con los que empezamos acá, ¿cómo los vamos a cubrir de forma simétrica? Entonces, fíjense, esto es estar corto, ¿cierto? Dólar peso. Esto es el importador, que si el dólar se sube, estoy absolutamente triste, y si el dólar se baja, estoy feliz. Hacer una cobertura simétrica significa que yo hago lo contrario. ¿Y por qué se llama simétrica? Porque fíjense que hay una simetría de aquí a acá
y de aquí a acá. Bueno, esto es lo mismo, ahí me quedó medio chambonito, pero es lo mismo, ¿ok? Esta distancia de aquí a acá es la misma que hay de aquí a acá. Entonces, básicamente lo que yo hago en una cobertura simétrica es cerrar completamente mi riesgo. ¿Por qué? Porque yo no estoy jugando a la tasa de cambio. Yo estoy jugando a cuidar mi vida. Yo soy, en este caso, un importador. Bien, entonces esto es cubrir. Si yo lo estoy haciendo en forwards, digo que estoy hedging forwards, o sea, en el OTC. Y si lo voy a hacer en futuros, estoy haciendo un offset de mi posición de futuros. Si yo estoy largo, o sea, si soy un exportador, o sea, que si el dólar se sube, estoy feliz. Si el dólar se baja, estoy muy triste. Para poder cubrir mi riesgo desde el punto de vista simétrico, hago un forward como vendiendo. ¿Qué vendo? Dólares contra pesos. Si lo voy a hacer en futuros, estoy offsetting mi posición de futuros. Entonces, fíjense que uno teniendo claro esto que les puse aquí al principio, es muy fácil después, cuando ustedes vayan a determinar cómo me voy a cubrir en cada uno de los mercados. Y si yo estoy, esto es simétrico. Si yo lo voy a hacer de forma asimétrica, o sea que no quiero tener, voy a tener una asimetría. Señora. Una de... Adelante, listo. Si voy a tener una asimetría en mi riesgo, ¿qué significa asimetría? Fíjense, en el momento, este es mi riesgo, ¿cierto? Que si baja, sufro. Fíjese la asimetría, cómo se crea. Miren, en la medida en que el amarillo que es mi riesgo, o sea, mi subyacente, empieza a perder plata, miren el azulito lo que hace, empieza a ganar. Aquí tengo una simetría. Simetría, en la medida en que pierdo plata, este me gana. Esta es mi cobertura. Pero aquí se empieza a crear la asimetría, ¿cierto? Porque en la medida en que el dólar sube y yo empiezo a ganar, que es el amarillo, fíjense que el azul me pone un piso, me dejan ganar. Entonces, para yo hacer eso, simplemente, ¿qué estoy haciendo? Pagando una prima. Pago algo para poder tener el amarillo. ¿Ok? Por eso se llama una cobertura asimétrica y esto se llama comprar una put. Entonces, si yo estoy largo dólares contra pesos y me voy a cubrir de forma asimétrica, ¿por qué lo haría? Porque estoy pensando de que va a subir el dólar por X, Y, Z motivo, pero en todo caso necesito estar cubierto porque no quiero tener ese riesgo. ¿Qué hago? Compro una put o me cubro de forma asimétrica. Si estoy corto, o sea, corto significa que si el dólar se sube, estoy absolutamente triste, voy a perder mucha plata. Si se baja, estoy absolutamente contento. Si yo quiero cubrirlo de forma asimétrica, fíjense, aquí está mi simetría. Pago una prima. ¿Pago una prima para qué? Para que me deje disfrutar de la subida. Y esto se llama comprar una call. Bueno, más puntual que novia fea, no hay. Ahí está, 801. No sé si tienen alguna pregunta. Descargo de responsabilidad, que aquí todo lo que dije no podrá ser usado en mi contra. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Fernando, yo tenía una pregunta Sí. básicamente relacionada. Sabemos que las economías están totalmente cambiantes, hay bastante volatilidad. De hecho, los bancos centrales están pensando mucho en el tema del control de las tasas de interés a través de sus políticas monetarias para poder subsanar esas subidas y esas bajadas que han tenido en temas inflacionarios.
Frente a esta problemática o esta situación que se está presentando en las economías, especialmente la de los países latinoamericanos, ¿consideras que el dólar sigue estando como protagonista dentro de las economías a nivel internacional? Es decir, las economías siguen dependiendo del dólar, el dólar no va a perder valor y de hecho, también algo importante, no sé si las otras salidas es darle la bienvenida a otras monedas que se puedan negociar a nivel internacional, criptomonedas, monedas virtuales, no sé, eh, dejar un poco el protagonismo que ha creado el, el dólar y darle la bienvenida a estas otras monedas. ¿Qué consideras? A ver, darle entrada a otras monedas, como en el caso de las criptomonedas. Bueno, primero que todo, el dólar, pues siempre seguirá siendo el dólar, y la razón es porque simplemente el comercio exterior fluye en dólares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el caso de México, la operación que hay en la frontera es absolutamente gigante. Es, de hecho, por ejemplo, la operación en la frontera México-US es la séptima economía más grande del mundo. Solo el negocio de la frontera. Y obviamente es un negocio peso mexicano dólar. Eh, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo creo que cambiar las monedas de un país por algo alternativo, llámese criptos, honestamente yo lo veo muy difícil, porque cripto simplemente se vendió en un principio como una moneda como una inversión, cuando realmente no lo es, sino que es simple y llanamente un instrumento de especulación. Hoy en día sí ha vuelto una inversión simplemente porque se usa como medio de pago, y todavía yo creo que tiene que venirse mucho tema de regulación sobre las criptos. Entonces, para responder tu pregunta específica, lograr cambiar un negocio de comercio exterior verdadero, de una cripto del dólar hacia unas criptos, honestamente yo lo veo difícil. Y obviamente también porque el negocio de comercio exterior no solamente se da por la compra y venta de bienes y servicios en dólares o en euros o en cualquiera de esas monedas, ¿sí? Sino que también todo el negocio de tasas de interés, o sea, llámese préstamos en dólares o préstamos en euros o préstamos en cualquier moneda, pues obviamente se da en la moneda, no se da en criptos, ¿sí? Em, el tema cambiario, definitivamente, como lo dije al principio, el mercado ha venido entendiendo que si no se cubre, tiene un riesgo muy grande. Tiene que cubrirse. Entonces, yo creo, para responder tu pregunta específica, sí seguirá haciendo lo que está haciendo, y es que los cruces de las monedas, pues, seguirán estando ahí. Ahora, con respecto a la otra pregunta, que si el dólar seguirá siendo el rey, no creo por ahora, o sea, rey en el sentido de que el DXY, o sea, el dólar index, que es el que tiene una canasta de monedas del dólar, o toda la canasta de las monedas del dólar, vaya a seguir subiendo, que está en este momento en 103 algo. Eh, Esa sí no creo que vaya a seguir subiendo. Yo el dólar lo veo pesado, y obviamente lo veo pesado pues por lo que ya se acabó el ciclo de subida de tasas de interés. Entonces el mercado tiene que salir. Durante los últimos 2 años, lo que han hecho los grandes administradores de recursos ha sido vender activos de riesgo, ¿sí? Y pasarse a- a activos de renta fija en Estados Unidos, ¿sí? Por esa razón el dólar ha estado tan fuerte. ¿Sí? Pero en la medida en que Estados Unidos deje de subir tasas de interés, pues eso va a tener que hacer un flow otra vez hacia emerging markets. Obviamente, desgraciadamente, pues Latinoamérica no, uno no ve claridad, ¿sí? O sea, uno ve esperanza
en la Argentina, ve mucho problema en Brasil, ve alguna esperanza en Chile. En Colombia, desgraciadamente, bueno, yo no sé, desde acá no lo veo bien. México lo veo muy fuerte, muy, muy fuerte, todos sus números, a pesar de que odian a AMLO, a pesar de que odian a AMLO y lo tildan de izquierdoso, socialista, todas esas cosas, pero para dolor de todos los que yo le digo a los mexicanos. Pero el hombre, si yo le miro el report card, las notas del personaje, sacó 10, o no sé, califica sobre 5 o sobre, ya ni me acuerdo, sobre 5 o sobre 4. 5 sobre Sobre 5. 5, bueno. Entonces Entonces por va ahí un qué, sacando, 4, 7. si No, uno están muy mira, buenas. De si hecho, uno sí. mira, no hay nada que hacer. Va muy Ujú, bien, muy, sí. muy bien. Colombia, hombre, Colombia tenemos una moneda muy abajo, pero la moneda está muy baja. Pues uno, porque ahorita se está dando el negocio de la OPA de Nutresa, que creo que vence el lunes. Entonces, ese ha sido un tema de venta de dólares que lo tiene ahí protegido. Ecopetrol ha estado vendiendo dólares por obvias razones, ¿sí? Y obviamente, eh, pues con las tasas de interés altas en Colombia, pues también. Pero De si yo hecho, el lo miro viernes, el desde, viernes es la reunión del Banco de la República. Entonces, estoy casi y lo seguro más que bajan probable es tasas. que sí. Y no sabe, pues, digamos que pues ellos, por ser tan, es que el banco, la Junta Directiva del Banco de la República es muy conservador, entonces muy probablemente unos 50, nada de 75. Pues, Sí, estoy casi seguro que sí. Si no, de pronto aprovechan y yo creo que deberían meterle más porque es que sí, pero es la que son muy economía no va bien. conservadores, es que es muy conservador. Sí, y el problema es que como ha habido inflación, entonces obviamente con esos datos de inflación tan altos, también les cuesta muy, Y es ellos muy van a dejar difícil. ese rezago, ¿no? O sea, van a dejar ese rezago de que, oigan, nos falló con 50, Ujú, entonces miremos a ver, subamos los 25 a ver para cuadrar. Pues ujú. es que son muy conservadores, o sea, para nada es un secreto que son miembros muy conservadores. Sí, sí, más que conservadores son, bueno, sí, son conservadores, pero más que eso, son muy cuidadosos, Sí, que yo sí. creo que eso está bien y por eso está bien, ¿sí? Pero el hecho es que, sí, o sea, desgraciadamente, bueno, no quiero ser negativo, porque obviamente sí soy me, colombiche Optimista. de corazón, ¿sí? Y me gusta ser optimista, pero Sí. desgraciadamente uno, uy, Dios mío, cada vez ve y cada vez hay algo peor que el problema es que uno dice, ok, nos estamos hundiendo, 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 y el problema es que es fácil hundirse, ¿sí? Porque es decisión mala tras decisión mala. Pero el problema es vaya, salga, mire lo que le está costando a Argentina salir de ese hueco tan gigantón en que los metió el, todo ese socialismo. Bueno, no quiero hablar de política, pero me obligó. Sí. Bueno, no sé si Oiga, haya no, alguna otra pregunta. Sí, no creo señor. que tengamos más preguntas Por por ahí alguien acá. habló, No, alguien pues habló Sí, por. mandó Jorge León Jaramillo. Él no, es profesor nuestro de la maestría en Sí, finanzas. Matías, Matías, Matías. dime. sí, pues es con base a las opiniones que se diversifican con base a la economía a largo plazo de Estados Unidos, pues porque como pues no es secreto que hay teorías de que esta puede ser la primera vez en la historia de que las tasas en Estados Unidos hayan subido sin presenciar ninguna recesión y de que hay gente que tiene teoría de que pues de que esto puede ser porque la economía está muy sobrecalentada y se pueda postergar a una recesión en el año entrante o los años más adelante, o que sea simplemente por un caso aparte y pues y que no haya ninguna recesión. Pues esto está muy vinculado con la pregunta de Miller también sobre la fortaleza del dólar y cómo cómo se especula su liderazgo y su hegemonía a lo largo pues, de estos siguientes periodos. Sí, definitivamente, o sea, hay algo que uno se aterra y es que este es un país que definitivamente vende. O sea, la economía fluye, no hay nada que hacer y fluye porque,
por un lado las cosas funcionan y por el otro lado, pues toman decisiones importantes que no les da miedo. Entonces, obviamente, al ser una economía que fluye y una economía que está creciendo, Dios mío, o sea, así pase lo que pase, uno dice, pero Dios mío, esto, todo lo que, o sea, miremos el ejemplo de Trump, yendo al caso. A Trump le han hecho de todo para bajarlo de ahí y no lo han bajado. A la economía gringa le ha pasado de todo para que entre en una recesión y definitivamente no entra, ¿sí? Y no entra, ¿por qué? Porque es que uno ve que esto acá cada vez crece y crece y crece. Obviamente Estados Unidos tiene un problema y los grandes monstruos tienen un problema, que en el momento en el que estornuden, escóndase, ¿sí? Porque obviamente un estornudo de un gigantón de estos asusta, ¿sí? Porque obviamente si a Argentina le pasa algo, a Cuba le pasa algo, hermano, eso no pasa nada. Pero a los gringos les llega a pasar algo y obviamente eso sí nos salpica a todos. Sí, Jorge León. Muchas gracias, además de felicitar a la universidad y este temario y tu intervención, Juan. Cuando hablamos de fortaleza del dólar, solamente hay un datico. Para aportar el 62% de las reservas internacionales de los países está en moneda americana. Por lo tanto, creo que el liderazgo va a continuar un rato grande. Estoy de acuerdo. Sí, por eso yo siempre, desde que salieron las criptos, siempre he tenido esa pelea con todo el mundo y la gente no ha podido entender de que las criptos nacieron como un medio de pago, ¿sí? No como una moneda de cambio de reserva, lo que estás diciendo, ¿sí? O sea, yo no puedo cambiar las reservas internacionales a menos que como pasó, creo que fue ¿dónde fue? En Guatemala, bueno, en Centroamérica, no me acuerdo cuál fue, que cambiaron sus reservas por criptos, pero uno bien sabe que eso no hubo Salvador. nada, eso, que no hubo nada sano por ahí, ¿sí? Pero sí, definitivamente es y seguirá siendo la moneda de reserva mundial. Es como llegar y decir que el oro va a dejar de brillar. No. ¿Sí? Juan, Eh, y acá la última pregunta ya para irnos. sí, Muchas gracias, profesor Jorge. Nos está preguntando Alejandro Lescano, ¿qué sí, opina estoy leyendo. sobre el supuesto plan financiero sobre la tasa de cambio promedio para este año? ¿Qué riesgos están asociados a que el Ministerio de Hacienda haga estos supuestos? Pues la verdad, no sé, ese no lo había visto. Hay un plan financiero. Sí, Bueno, acá hablan sobre un supuesto plan financiero. No se sabe si sea cierto o no. Es un supuesto. Pero podríamos ajá. decir que mera especulación. ¿Cómo funcionaría este tema de la especulación que funciona Pues, frente al mercado del dólar? a ver, yo he visto, Ah, bueno, Alejandro creo que va a profundizar. Entonces, Alejandro, dale. yo, ah, bueno, dale. No, Miller, qué pena Ya que, le que respondo. redacte más la pregunta. No, es que No. el plan financiero pues que publicaron para este año dice que se espera pues una tasa de cambio promedio de Ah, 4.300 pesos más o menos por dólar. ya. Pues y quería saber como qué Pues mira, riesgos están asociados a que pues el Ministerio de Hacienda haga esos supuestos. Nos, por ejemplo, previene a los empresarios o pues a ver, honestamente, yo también creo que debería estar por allá. Vengo pensando desde hace rato que dólar peso en niveles de 3.900 es una locura de barato. La explicación que yo mismo me he dado a mí mismo del por qué está tan barato es por lo siguiente. Eh, en el año 2006, cuando entró la AMB al mercado, que entró a regular el mercado, que fue muy bueno, creo que cometió un error como muchas de las decisiones que ocurren en nuestro país, que son decisiones que se toman a veces sin pensar muy bien en las consecuencias. Y en ese momento se tomó esa decisión para proteger el mercado per se, y eso está muy bien porque se estaba perdiendo el control del mercado. Pero eso fue en contra del mismo mercado porque se colocaron
tantas medidas de control que estrangularon el mercado. El mercado, y lo voy a poner en cifras, en el año 2004, yo estoy operando el mercado dólar peso desde el año 90, qué horror, qué vergüenza decirlo. Dios mío, ya voy a cumplir 30 años en esto, más de 30 años viendo el tema cambiario. Y en el año 2004 se operaban 1,8 billones de dólares diarios. En el año 2004. Hoy en día estamos operando 1,1 billones de dólares diario a través del sistema local. Uno dice, miércoles, nos devolvimos. O sea, ¿cómo es posible que en el año 2004, o sea, hace 20 años, se operaban 1,8 billones de dólares y hoy en día operamos 1,1? Eso no puede ser, algo pasó. ¿Qué pasó? La regulación tan fuerte que se dio, que no se dio paulatina, sino que se dio de una, estranguló al especulador, lo sacó completamente, entonces dejó un mercado en donde no hay especuladores. Entonces no hay jugadores de ambas vías y hay jugadores de una sola vía. Eso para decirte que en un mercado que en donde solamente está pasando lo que está pasando hoy en día en el mercado, entonces que refleje la realidad del precio, es muy difícil porque lo único que está pasando es que está reflejando la realidad de un flujo. Entonces, el Ministerio de Hacienda dice que eso debería estar a 4.400. Yo estoy de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no lo refleja? Simplemente porque la dinámica del mercado, de nuestro mercado colombiano, Le es indiferente, pues se frenó, lo acabó no hay desgraciadamente. profundidad, ¿Sí? sí, sí, no hay Es que liquidez. si tú miras, por ejemplo, México se operan 19, o sea, miren esto, en el año 2004, Colombia operaba 1,8, México operaba 7 billones, ¿ok? Hoy en día México opera 19 billones de dólares y nosotros menos. México opera, usted quiere operar ahorita México, puede operar 24 horas. Bueno, espero que haya respondido tu pregunta. ¿Quién era? No me acuerdo. Alejandro. Alejandro. Juan, yo creo Sí. que, no sé, pues agradecerte muchísimo por habernos dedicado este tiempo. Sabemos que tienes unas ocupaciones. Ayer precisamente, pues, se te presentó un inconveniente. También pedíamos excusas porque ayer era el día, pero pues este tema, pues, primero las negociaciones. Sí, sí, qué pena. Ayer estaba en una operación muy grande, por lo que hoy era el movimiento de tasas de interés. Allá. Entonces, de una vez aprovecho y les doy las disculpas. Bueno, Muchísimas gracias, Juan, y no a esperamos tenerte ustedes. acá. Ojalá nos puedas Sí, visitar y podamos tener una clase de forma presencial o con los estudiantes de la maestría o la especialización y el pregrado también. Podamos irte a visitar allá y nos cuentes un poco por allá obvio. cómo se mueve en ese mundo. Acá Así están lo las hicimos con puertas los abiertas. estudiantes, ¿no? Fuimos pero a Chicago, ¿no? Así, señor, así es. Ah, Cuando bueno. quieran, acá están las puertas abiertas en Miami. Además de calorcito, es bonito y es chévere. Listo, don Fernando, mil gracias Bueno, y muchísimas gracias a todos los que hicieron acá presencia en esta charla y esperamos que puedan seguir participando en este tipo de conversatorios que se van a seguir presentando a lo largo del semestre y durante el año. ¿Listo? Juan, muchas gracias. hasta Que esté muy luego. bien. Buenas Esté muy noches. Hasta bien. luego. Chao. Bye bye. Feliz tarde. Gracias, chao. Chao, gracias. Bye bye. Muchas gracias, chao.